preocupa mucho. Las familias dominicanas trabajadoras ven sus negocios afectados por interesantes, robos, atracos, por lo menos para el mundo externo. Una compañía que desarrolla software y hace outsourcing a Estados Unidos y a la señora Sandra compañías de educación y entrenamiento. tenemos que hablar cuáles son las participación todas las un dueño y ellos consideran que quieren vamos a hablar trabajar del tema de criminalidad a un nivel a nivel que comunitario, podemos cómo afecta a la trabajar dominicana, qué podemos hacer a nivel la gubernamental, porque muchos infraestructura física como un complemento a propósito que tenemos. Obviamente queremos hacer cumplir ese propósito de una forma en que todos estamos felices. Vamos a ponerlo en contexto. A la gente trabajando eficiente y feliz. Entonces por eso por ejemplo, la mesa de ping-pong, la máquina de acción que pueden trabajar de la misma máquina, el salón de videojuegos, la piscina, si yo quiero ir, no hay como pegar. Pero las ciudades de conferencias no son tan cómodas. Yo fui víctima de un asalto, Bonito porque la computadora dice hay muchas el día primero de tratamos de tener muchos un suelo que andaban por los alrededores. Pero ahora estamos cambiando todo para el laptop para que entendieron que la casa no había gente. donde quiera. Lo único que entra en la parte de los resultados. Sabe la gente que lo ve, pero parece como ideal, parece un taco. Pero en términos de que mi gran problema era que yo tenía 3 nietas en la casa. Me amarraron a la muchacha y nos colocaron en el piso. Rompieron cosas monitoreadas arriba y desigualdad social y el crecimiento en los 10 años era para entregarse a su nieta en su momento. que la política No tenían conocimiento de lo que era la casa en sí, descartamos el hecho de que me habían estudiado y seguido de la educación, fueron filmados por una cámara, por las cámaras de la casa, pero notaron que había un monitor prendido y arrancaron todo el sistema. Ahora vivimos en un estado paranoico donde todo está pensamiento cerrado y eso afecta exactamente la personalidad de la psiquis y, ¿por qué no?, la paz de la tranquilidad, que fue lo más valioso. se han cambiado recientemente los mandos policiales, hay un nuevo enfoque han pasado 2 meses de y la pico criminalidad y la policía no me ha dicho absolutamente nada. Y más De hecho, básicamente ese ha hay sido, por ejemplo, el mayor reto en el crecimiento. En términos de los clientes, siempre de la policía que lo asaltaron, se metieron en la casa, amarraron a la mujer y días después tenían esfuerzo de la últimos 5 años mataron a uno, tienen uno preso y hay uno perseguido por identificación. completamente. Eso también define qué es calidad ciudadana. Depende de quién sea la policía que actúa. Yo tengo el convencimiento claro de que la policía es súper eficiente, investiga y consigue la información cuando le da la gana. Es un asunto de una sociedad, todos son escritos que precisa de participación de todos, porque el que no tiene participación directa, cuando menos lo acepta, no lo acepta como tal. Yo no me quedaré tranquilo, no me quedo conforme. Pienso que el problema no está en que esté rodeado de bloques de montañas y lo que fuera. Simplemente exige que se ha perdido la paz. Y lamentable que me duele. Ya yo soy Las cifras indican que la ciudadanía se ve expuesta a mayores riesgos de delincuencia y criminalidad en momentos específicos, es decir, en unas horas, días, meses y años más que en otros. Por ejemplo, está registrado que el número de homicidios se duplica en horas de la noche y la madrugada y aumenta significativamente durante el fin de semana y durante los meses de diciembre y enero. En algunos años electorales también, o algunos años de campaña política, y de acuerdo a los datos que aporte el observatorio, todo esto queda validado. Si bien es cierto que en los últimos años la criminalidad ha reflejado descenso, las cifras siguen siendo alarmantes, pues se mantiene por encima del promedio regional. La tasa de homicidios en República Dominicana es 16.78 por cada 100.000. Con esta cifra, el país ocupa el quinto lugar entre los países de la región con más alta tasa de homicidios. Debe basarse en 10 países del mundo que ostentan este vergonzoso reconocimiento, de acuerdo a datos recientes de la Organización Mundial de la Salud. Una de ellas es la poca asignación presupuestaria. De hecho, en el país, el gasto público en seguridad ciudadana no supera el 4%. Otra de las razones es no atacar las verdaderas causas de la delincuencia,
jóvenes, pero la desigualdad social, que no siempre es desigualdad, que cada año se hace indispensable que el Estado garantice oportunidades de desarrollo a todas las personas, sin excepciones, por características sociales o de clase, y ponga freno a la corrupción y al impunidad. Según las recomendaciones de participación ciudadana a partir de la mesa de diálogo sobre seguridad ciudadana en 6 provincias del corredor Duarte y aún sin publicar, otras causas, de acuerdo a Lilian Bovea, socióloga especialista en seguridad ciudadana, son el aumento de armas en manos de civiles, de la participación de figuras del Estado en hechos de la propia participación del Estado en hechos a un sistema de justicia cuando el poco Estado, que debe confiable, ser el y a principal una productor policía de la nacional participa que en hechos desde dolosos, hace se convierte décadas en un necesita promotor. ser reformada. El total de armas Desde de fuego en este República programa, Dominicana en voz alta, alcanza las 600.000. animamos a las Se estima que la autoridades mitad de y a ellas los son de tomadores de desempleo. decisiones En una a comparación de impulsar 2007 una con la tasa de reforma armas policial que registrada entregue a la en sociedad 38 dominicana países, un organismo está confiable, clasificada en el número un de sistema de los justicia números de garante armas de de fuego derechos, registradas por año en la y República Dominicana son los siguientes: implementación de en el 2016, políticas públicas de reducción de 231.900 armas de desigualdad. fuego. En el Un fenómeno 2014, más presente 220.553 armas donde de también fuego. En el 2013, 213.000 armas de la fuego. criminalidad. En el 2012, 298.430 República armas de fuego. Dominicana En el 2011, necesita un verdadero plan de seguridad ciudadana En el 2010, que priorice la prevención e incluya a toda la 2005, ciudadanía y a todos los sectores 178.193 y en el 2000, La seguridad es un asunto de todos. Vamos un aumento súbito en poco con tiempo. pobreza, no tiene nada que ver Con con expertos clase y datos en social, mano, ni nos mucho sentamos menos. a conversarlo, Hemos tenido punto por punto, en detalle, eventos en voz de alta. criminalidad que han impactado a la sociedad y son de una clase social alta. Quiere decir que no necesariamente la clase social Hablamos influye. los problemas que le Lo preocupan que al país, influye la es la criminalidad, la educación, delincuencia y la el violencia, hogar. Lo que pero también la capacidad del es la dominicano formación. de emprender, Pero la falta de trabajo de inventar también, una Sandra. salida Bueno, a lo que esos estamos problemas hablando es de muchos dónde otros, viene. con Ya su talento cuando y con ellos su están trabajo. educados, Estamos que están satisfechos en formados, esta que primera están... entrega de En Voz Hay Alta, personas, porque bueno, analizamos estamos hablando aquellos antes de flagelos iniciar que nos afectan, pero también de un joven enaltecimos lo más importante que tenemos, lo que nos le está enorgullece, vendiendo nuestra muchísimas gente. cuestiones Hasta a una Google próxima. y a todas esas instituciones que hablábamos antes. Y esa persona no está trabajando en la calle, no tiene un empleo, un empleo en una institución. De hecho, ahora mismo, si bien es cierto que la publicidad, la globalización, la transculturación ha influido, es un elemento de los elementos exógenos que han influido negativamente en la formación, que bombardean a los jóvenes, bombardean a los niños, a las mujeres, a los hombres. También es cierto de que al haber menos barreras en la globalización hay más oportunidades. Esa es una muestra. Esa es una muestra que hay más oportunidades. Entonces, ¿qué hace que un joven tome una oportunidad y que hace que el otro no la busque? Porque es buscarla. Carlos, la doctora analiza la criminalidad desde el punto de vista patológico. ¿Consideras tú que la criminalidad no tiene algo que ver con las construcciones sociales? ¿No se crean criminales a partir de las desigualdades? Lo primero es que el abordaje del problema de la violencia en la sociedad dominicana, los niveles de inseguridad, es de carácter estructural y sistémico. Por lo tanto, tenemos que hacer un acercamiento multidisciplinario y además integral. Lo primero que hay que poner sobre la mesa es que el modelo económico que genera niveles de desigualdad, de exclusión, de pobreza, de acumulación de dinero fácil, genera un efecto de demostración que en nuestros jóvenes y en la clase política y en la clase empresarial conduce a prácticas de enriquecimiento sin causa. Eso es un primer elemento. O sea, que el ejemplo... Hay un efecto de demostración de un modelo económico que lleva a niveles de exclusión, a niveles de pobreza, al mismo tiempo que promueve el consumo. Pero además, nosotros tenemos que señalar que la falta de institucionalidad en la República Dominicana conduce obligatoriamente a los niveles de inseguridad que tenemos ahora. Y ese efecto, perdón Carlos que te interrumpa, ese efecto de ese espejismo que se le vende a muchos jóvenes, de ese gran consumo,
¿no tiene que ver también el elemento de impunidad en todo esto? Obviamente. Por eso me refiero al hecho de que la falta de instituciones en el país, la falta de cumplimiento de la ley, en el país hay un problema serio de cumplimiento de la ley que conduce a niveles de violencia e inseguridad. En este país no hay una sola ley que se cumpla. Entonces, todos estos elementos conducen a incrementar los niveles de inseguridad, que no podemos hablar de percepción. Si hablamos de percepción, nunca vamos a diseñar políticas públicas integrales y efectivas para enfrentar el problema. Pero además, nosotros tenemos que señalar que en la República Dominicana no hay políticas públicas de seguridad. No existen políticas públicas de seguridad. Desde el Estado Dominicano se toman medidas, iniciativas que son de carácter institucional, que obedecen a una institución, pero el Estado Dominicano no tiene política de seguridad. Y un hecho es que la Constitución de la República manda a constituir lo que es el Consejo de Seguridad y Defensa, la Constitución del 2010. Todavía no se ha constituido ese consejo. Ese consejo es fundamental como instancia de asesorar de manera estratégica al presidente. Y estamos hablando de seguridad y defensa. Pero, porque cuando hablamos de... Perdón que te interrumpa, pero ha habido dos planes importantes en el país de seguridad ciudadana. El primero fue seguridad democrática y el segundo es el actual, que creo que se llama Vivir Tranquilo. O sea, ¿tú crees que no ha dado resultados? Esos planes se han elaborado y han sido planes focalizados. Nosotros necesitamos un plan que conduzca a todo el territorio nacional y que tenga un enfoque integral. Es más, yo voy más lejos. Aquí tenemos que dejar de estar hablando de seguridad ciudadana. Aquí hay que hablar de seguridad pública. Porque seguridad pública toca políticas sociales que ahora mismo en el Estado Dominicano tienen niveles de debilidad y que conducen a que la ciudadanía no viva con dignidad. Nos referimos al tema de salud, de educación, pero además de eso, nosotros tenemos que integrar elementos que son de carácter externo. Para analizar el problema de la inseguridad, aquí tenemos que hablar de geopolítica. ¿Qué está pasando con las fronteras terrestres, aéreas, marítimas de la República Dominicana? Un poco lo que hablaba la licenciada Fernández. ¿Por qué la República Dominicana es puente de tráfico, de droga, de lavado de dinero, de trata de personas? Entonces, esos elementos hay que analizarlos para nosotros conocer cuáles son los elementos que están incidiendo en los niveles de inseguridad en el país. Y si tenemos instituciones que no ayudan al cumplimiento de la ley y por ende se generan niveles de corrupción en todos los estamentos del Estado Dominicano, incluyendo los entes que tienen responsabilidad en la seguridad. Bueno, desde mi perspectiva, discúlpame Carlos, es una mirada fatalista. Para mí, desde mi perspectiva, el Estado, si bien es cierto que todos los estados, no este estado, tienen una cuota de responsabilidad, nosotros también tenemos que hablar de una conciencia colectiva de la ciudadanía, pero también tenemos que hablar, así mismo como hablamos del multifactorial, de que es un problema multifactorial, así mismo es la solución. La solución no es del Estado en sí. Discúlpame, la familia, los controles, el consumismo del que usted hablaba, en la casa, los internet, las ventas, las compras, en la casa hay que tener controles. En la casa los padres tienen que tener controles. Pero claro, y en la escuela, y dónde están, y dónde vienen, a qué hora van, a qué hora vienen. Es decir, sí, es cierto que los estados deben tener políticas, pero eso es multifactorial, no es tan fatalista ni tan unilateral. El tema no es fatalista, el tema es que tenemos que abordar una problemática que es muy sentida de la población y tenemos que abordarla sobre la base de la realidad. Y la realidad... ¿Y qué hace la población, Carlos? Si con los feminicidios, por ejemplo, los mismos vecinos no llaman. Ya nada más hablan con la prensa cuando ya ha sucedido el hecho y dicen, sí, él le daba mucho, sí, él la maltrataba. Pero ¿y antes qué hiciste? Un compromiso país. Por Dios, es una conciencia colectiva que debemos hacer. Como decía el Yo mayor pienso general. que Carlos tiene razón con respecto al tema del Consejo de Seguridad y Defensa. Pero Carlos también sabe, como sabemos todos, que hace muchos años, administrativamente, desde el Poder Ejecutivo se puso en vigor una especie de consejo similar a ese que trae la Constitución. Y que ese ordenamiento del Estado Dominicano, en el que, por cierto, tuve el privilegio de participar 2000-2004, bajo la presidencia del presidente Guzmán, don Hipólito, se organizaron lo que es el ala de todas las agencias que tienen que ver con la cooperación y el cruce de información a nivel de seguridad del Estado.
al lado de eso también lo que tiene que ver con las emergencias contra los fenómenos naturales. Nada más estamos hablando de dos tipos de razones que perturban la vida de los dominicanos. ¿De qué estamos hablando aquí? De la calidad de vida, del bienestar de la gente, de la población, de la seguridad. No solamente de los dominicanos, sino de los que habitan el territorio dominicano, de los turistas, de los extranjeros. Posibilidades de invertir, posibilidades de crear riqueza, bienestar, felicidad. De eso es que estamos hablando. Entonces, son dos temas los que perturban eso, el crimen y los fenómenos de la naturaleza. Esa vez se organizó todo lo que tiene que ver con el crimen y con los fenómenos de la naturaleza, y esos consejos luego fueron, diríamos, establecidos en la Constitución, aunque están funcionando a nivel, de decreto reglamentario. Ahora, el tema de Sandra y el tema de Carlos es, cierto, la familia, la sociedad, el Estado, la corrupción. Bueno, pero el tema es no solamente de políticas públicas orientadas a la seguridad pública, también orientada a la seguridad ciudadana, también orientada a la seguridad nacional y políticas públicas insulares. Las autoridades están haciendo un esfuerzo extraordinario, más de 3.000 sometidos por falsificación de documentos para darle identidad a los haitianos, por ejemplo, a los extranjeros, 12.000 sometidos. Yo pienso que están haciendo un esfuerzo extraordinario, claro, pero no basta, si no nos integramos todos, como cuando viene un ciclón, es lo que estoy diciendo. Desde ese punto de vista, perdón que le interrumpa, desde ese punto de vista la pregunta es la siguiente: ¿usted cree que todo criminal es un enfermo patológico, como decía la doctora? Bueno, desde el punto de vista de los psicólogos, entran en conflicto con la ley, entran en conflicto con las personas y son pacientes, desde el punto de vista de la psicología. Desde el punto de vista de la psiquiatría, yo difiero un poco, porque desde mi punto de vista, para nada tiene que ver la psiquiatría con ese tema, porque es un asunto de reacción social, dirían los italianos, ¿verdad? Cómo una persona ofende al grupo, ofende a la sociedad y cómo la sociedad se defiende. Vesaglia va más allá y dice que no es necesario ni siquiera tener un psiquiatra. Y me dijo el presidente de la Asociación de Psiquiatría, Gómez, que hacía mucho que la doctrina era no tener ni siquiera hospitales psiquiátricos. El 28 está cerrado aquí, no es donde llevar un enfermo. Entonces, el tema es que el que comete una acción es responsable de la acción. Si es loco, tiene que responder por eso y se retira de la circulación de la sociedad. ¿A dónde se retira? Si no es loco... A ver, pero vámonos con ese primero. ¿A dónde se retira? Bueno, tenemos mucho en las cárceles nuestras. Ajá, y ahí lo que hacemos es que cuando tienen una crisis lo tratamos 2 o 3 días, porque la crisis no le dura más de ahí. Eso es correcto. Y luego se le trabaja el tema. El asunto es que, según la psicología, son pacientes los que cometen delitos, porque entran en conflicto. Pero desde el punto de vista de otra disciplina, son seres humanos que hacen uso de su libre albedrío, y en esa posibilidad de ese libre albedrío está precisamente la responsabilidad para responder ante el delito. La teoría del delito y de la pena. ¿Por qué se puede castigar? ¿Por qué se puede imponer una pena? Bueno, ¿por qué se puede tomarle un tiempo a esa persona, sacarlo del medio libre y ponerlo en el medio restringido para darle educación, a fin de reinsertarlo luego en la sociedad? O sea, estamos hablando de los fines de la organización del Estado y de los fines de la pena, del delito y de la existencia de una serie de medidas, pero que todo lo que tiende, como decía Carlos, a lograr la felicidad y el bienestar, pero hay que tomar en cuenta la inequidad social, hay que tomar en cuenta la exclusión, hay que tomar en cuenta también la corrupción, que es un contrapeso. Pero en este país, Sandra, sinceramente lo que está pasando es que después que agarramos preso al delincuente y lo metemos en la cárcel, nos olvidamos de él. Y cuando ese delincuente sale al medio libre, nadie lo vigila, ni sigue sus pasos, ni le informa a la víctima que esa persona salió. En otros países se colocan letreros, salió fulano. General, a eso que me refiero. Ese tema y el tema de cómo el trabajo ayuda, el trabajo, el empleo, ayuda a que la gente no desvíe sus pasos, así como algunos comentarios interesantes que están pendientes por parte del señor Carlos Pimentel. Los vamos a tomar después de la pausa, cuando además recapitularemos los puntos más importantes y las propuestas relevantes para mejorar el tema de la criminalidad en la República Dominicana.
El tema de tener tan buenos invitados y expertos en el programa es que hasta en la pausa se habla de política pública y criminalidad. Aquí hay mucho contenido todavía que abordar sobre el tema de la criminalidad y la violencia en la República Dominicana y qué factores inciden en ello en el país. Bueno, Carlos, estado discutiendo factores de carácter social, carácter institucional, hasta de carácter patológico. Entonces, la siguiente pregunta, me gustaría, don Carlos, que usted reflexionara, o sea, la influencia de la falta de institucionalidad, de los sistemas muy difusos de consecuencias que existen en este país. ¿Cómo afecta eso al crimen, a la violencia y al aumento de la inseguridad ciudadana? Mira, me parece que el Estado dominicano tiene retos importantes en esta materia y van en el orden de diseño de políticas integrales que integran todos los sectores, pero también hay ausencias de organismos y de normativas. Aquí estamos hablando que la criminalidad y los aspectos geopolíticos inciden en el país. Este país no tiene una ley de seguridad nacional. Este país no tiene una ley de inteligencia. Los servicios de inteligencia en el país funcionan con una normativa del Trujillato todavía. Nosotros tenemos un Ministerio de Interior y Policía que ha sido imposible modificar su marco normativo, que es el mismo marco normativo de la dictadura. Hemos hecho 2 reformas policiales, o 2 reformas no, hemos modificado la ley 2 veces, que no ha conducido a una reforma de la policía. Aquí tenemos que hablar de un proceso de transformación de la policía. Y el proceso de transformación de la policía cruza necesariamente por un proceso de dignificación salarial y equipamiento de los miembros de la policía. Pero también nosotros tenemos que resolver el problema de la dispersión de la función policial en el país. Nosotros tenemos en el país, además de la Policía Nacional, cada gobierno ha creado a través de un decreto una policía especializada. Y tenemos una estructura de los organismos de seguridad que no se comprende y no se entiende. ¿Cuántos uniformes de la policía vemos en la calle? 14 uniformes. Porque no tenemos una policía uniforme. Se ha perdido el mando al interior de la policía porque la hemos descuartizado. Pero además, con los nuevos roles y funciones de la Fuerza Armada está asumiendo tareas policiales también. Entonces, todo eso nosotros tenemos que revisarlo. Porque en el país tiene que haber mayor claridad con la estructura institucional vinculada a la seguridad que conduzca a un plan del Estado Dominicano vinculado a la seguridad también que permita que la ciudadanía se integre. Porque aquí se habla, perdón, general, aquí se habla que la ciudadanía se integre. Carlos, tienes razón. Aquí se habla que la ciudadanía se integre. Tienes razón, pero aquí Carlos. hemos estado demandando hace mucho tiempo que tengamos un libro blanco de seguridad y defensa. Es el mecanismo para que se integre la ciudadanía. Nosotros tenemos la Directiva de Seguridad y Defensa que manda elaborar un libro blanco, pero no se ha creado el libro blanco. ¿Tenemos el libro blanco? No, no existe el libro blanco. La Directiva de Seguridad, lo tenemos el libro blanco. Bueno, perdón que les interrumpa. Yo quiero perdón, decir general. que Carlos tiene mucha razón en muchos de los aspectos que dice. Yo he propuesto, como ha propuesto él ahora, un mínimo de 10 o 12 leyes relativas al crimen. O sea, hemos estado escarbando dentro de la policía con la ley orgánica de la policía. Ahí no es que esté el problema es la criminalidad. Entonces hay que hacer leyes de cara a la criminalidad. Yo he propuesto 10 o 12, comenzando una ley de prevención del delito y siguiendo con las que él menciona. Con respecto al libro blanco, hace mucho que se armó ese tema y eso se discutió y se aprobó con la participación de representantes de sectores de la comunidad. Hace mucho que se han hecho. ¿Y qué pasó? En el Ministerio de las Fuerzas Armadas, a nivel de lo que es el curso de estrategia, el curso de defensa, el curso superior que dan oficiales generales, se ha trabajado ese tema con representantes de múltiples instituciones. Carlos lo que quiere es que eso se quede institucionalizado y que eso vaya al Congreso y que vaya a una serie de organismos y que sea una política permanente del Estado. No un papel. No solamente una cosa que se hizo en una escuela un día. Carlos tiene razón en muchas de las cosas que plantea, pero le voy a decir una cosa importante, Carlos. El presupuesto de la policía para el año que viene ha sido aumentado considerablemente y yo espero que lo usen apropiadamente, como sé que lo va a usar al menos la actual administración, y que vamos a tener una fortaleza extraordinaria porque por ahí comienza el asunto. Eso es un gasto y necesita un suministro adecuado de financiamiento permanente, constante y renovable. Ese nuevo hay que entenderlo en el país entero. Hay que seguir trabajando en esos temas. Tienes razón en muchos temas, pero estamos bien, estamos en el camino de que se resuelvan. Bueno, usted se está refiriendo, tanto usted como Carlos, a los mecanismos de persecución
del delito. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, dígame 3 causas estructurales fundamentales por las cuales la delincuencia, el delito y sobre todo la inseguridad ciudadana ha estado creciendo en los últimos tiempos en este país. Eso es una pregunta para enlistar, para oír tres de nuestros panelistas como pregunta de cierre. Yo pienso que el problema, ¿verdad?, se ha dicho aquí ya, es el tema de que no hay consecuencias adecuadas. Okay. Ese Código Penal tiene que ponerse en vigencia pronto. Que el sistema penal no sea algo del que se pueda burlar cualquiera. Lo condenan a 30 años, pero cumple 8, cumple 10, se va para su casa y se escapa por ahí. El tema de las consecuencias, el tema de la prevención del delito y el tema del seguimiento al delincuente después que sale. Un oficial de probatoria que impida que una persona que salió de la cárcel vuelva a cometer delito, que cuando comience a organizarse para cometer el delito, sea retornado nuevamente a la cárcel. Que también existe, para mí eso también existe la estructura, lo que no está fortalecida, el medio libre, usted lo conoce, general. No existen los oficiales de por libertad, eso no está fortalecido el medio libre. Pero el medio libre está cuando se presentó, está estructurado no para eso. La ley penitenciaria nueva, precisamente. Hay que entonces, a eso era que me refería desde el principio, que nosotros tenemos delincuentes que son probablemente apresados, pero son sueltos. Ahí entra la policía, ahí entra la ciudadanía cuando denuncia, el Ministerio Público, ahí entra la Procuraduría, pero también cuando salen, si entran a la Victoria, por ejemplo, fueron a perfeccionarse, no fueron a reformarse, no fueron a rehabilitarse. Hay que eliminarlo. No fueron a rehabilitarse, van a salir peor y van a estar, y entonces cada vez en creciendo. Entonces es un círculo vicioso hasta que no completemos, pienso desde mi perspectiva, no completemos el modelo de gestión penitenciaria, los centros de corrección y rehabilitación que están llamados a reeducar, a rehabilitar y trabajar para la reinserción social, pasándolos al medio libre, que le dan seguimiento. De hecho, los que salen del modelo, ellos mismos se quedan enganchados en el medio libre, porque en el medio libre se le apoya para su reinserción sociolaboral. Entonces, nosotros tenemos las herramientas, lo que hay es que fortalecerlas, porque cada vez que salen nosotros no tenemos cúmulo de pena. Ellos van a salir, sea más temprano o más tarde, van a salir. Entonces, ¿qué tú quieres que se te mude al lado? Una persona que salió de la Victoria, una persona que salió mínimamente rehabilitado con un proceso de reinserción en camino. Bueno. Eso es un punto muy importante. Y Carlos, ¿qué sugieres son las 3 causas y por tanto las 3 cosas que hay que hacer? Sí. Lo primero es un país que se encuentra en la ruta de la droga, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, donde no hay instituciones, donde hay un bajo nivel de cumplimiento de la ley, altos niveles de corrupción e impunidad para la delincuencia política y empresarial, son elementos estructurales que inciden en los niveles de violencia y de inseguridad de la República Dominicana. Pero nosotros estamos en camino, como decía el general, nosotros tenemos ya las comisiones de ética, tenemos la Dirección General de Ética, de las gubernamentales. No, debes documentarte un poco. Tenemos también la de transparencia, tenemos también las de compras y contrataciones, que son elementos que van, ahora vienen las NOVAS y las normas básicas de control interno. Y la Agenda Nacional de Desarrollo. Tenemos la ahí. Estrategia Nacional de Desarrollo, ese es un buen punto, sobre todo. Estamos en camino, que nosotros estemos en pañales o que estemos, pero estamos en camino. La escuela, la revolución educativa, discúlpame, pero eso ha sido... Ese es su punto de vista, yo lo respeto. Bueno. Con relación a la Estrategia Nacional de Desarrollo General, precisamente los aspectos vinculados a la institucionalidad, relacionado con la ley orgánica de la administración pública, que el presidente Danilo Medina tiene 3 años con el reglamento de aplicación de esa ley y no la ha promulgado, o la ley de salario del sector público, más de 4 años con el reglamento de aplicación y tampoco lo ha promulgado. Lo que quiere decir que si nosotros analizamos el nivel de cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, sobre todo el aspecto de institucionalidad, que el indicador más importante de esa Estrategia Nacional de Desarrollo es el índice de transparencia internacional, el índice de percepción de la corrupción, que el país desciende cada vez. Las medidas que ha adoptado el gobierno con el tema de transparencia, yo no he estudiado mucho, pero un poquito, son medidas cosméticas y medidas mediáticas.
Las comisiones de ética se empezaron a implementar en el país en el año 1998, el decreto 149-98. Se crearon esas comisiones, se han creado en todas las instituciones. Esos son elementos que son importantes de promoción de la ética, la NOVASI, la aplicación de modelos de gestión de calidad, el CAF, el portal transaccional, todo eso es importante para la prevención. Pero la corrupción, la impunidad no se sanciona en el país. En el país no tenemos casos importantes de sanción de la corrupción y eso genera un efecto de demostración para esos jóvenes que están en la calle, que ven un medio de enriquecerse, el dinero fácil. Y eso nosotros tenemos que decirlo, porque si nosotros nos quedamos destacando los elementos que son de cumplimiento normal, porque al final, cuando destacamos algunos elementos que se han implementado con relación a la transparencia, tampoco es nada del otro mundo, porque es cumpliendo la ley que están. Es cumpliendo la ley. Pero eso es lo que estamos buscando, entonces, no es eso que estamos lo importante en el país, buscando. lo importante en el país, que en todos los índices que mide transparencia, corrupción e impunidad, la República Dominicana se encuentra en las peores posiciones. El índice global de competitividad, el índice de transparencia, el barómetro global. Entonces, cuando nos miden, y el más reciente, el índice de competitividad, cuando mide el país, que bajó 12 puntos quienes hacen negocios, están mirando al país. ¿Y cuál es el principal problema para hacer negocio en el país? La corrupción. Entonces no podemos estar en lo simple, tenemos que ir a lo complejo. Tenemos un modelo que promueve la corrupción y ese modelo nosotros tenemos que hablar claro sobre él para poder enfrentar ese problema. El tema de saber tanto sobre este tema, de ser tan expertos como los panelistas que hoy nos acompañan, es que los ánimos se caldean y precisamente surgen las diferencias sobre lo que técnicamente le conviene al país, porque al que le duele el país, las propuestas son importantes. Pero hay algunos puntos en los que los presentes estamos todos bien de acuerdo, y es que para reducir la criminalidad se necesita mayor y mejor educación, centros psiquiátricos que atiendan aquellas patologías que pudieran incidir en la violencia y en la delincuencia en la República Dominicana, una reforma penitenciaria total y no a medias, la continuación del nuevo modelo. Un tema importante también es el modelo económico, una reforma al modelo económico, como mencionaba el señor Carlos Pimentel, para evitar la exclusión y la pobreza y la desigualdad, o por lo menos reducirlas, ¿no? También hablábamos de la falta de institucionalidad, el tema de la impunidad que tanto ha reclamado la sociedad recientemente, algo que tiene que mejorar pronto. El incumplimiento de la ley también en ese marco del mejoramiento de la institucionalidad. El trabajo social y el tratamiento a nivel familiar, como mencionaba la licenciada Fernández, el aumento del presupuesto de la policía debe de traducirse, bien decía el mayor general Pérez Sánchez, en una mejor o mayor labor por parte de la Policía Nacional, una oportunidad de mejora ahora, y así, entre otros, también preocupa el tema de las drogas, las armas, las consecuencias adecuadas a este tipo de flagelos, la prevención como un eje importante y a veces no suficientemente reforzado por parte de las autoridades, y el seguimiento postpenitenciario a aquellas personas que se encuentran privadas de libertad por haber incurrido en las vías del delito. Antonio. Bueno, pienso que todo está dicho, está discutido. Ahora vamos a ver cuáles son las propuestas, qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver este problema, porque entendemos que tiene solución. Entendemos que con la suficiente voluntad política este problema se puede resolver. Interviniendo este problema, las causas multifactoriales que lo están provocando, como ha dicho ya Carlos, institucionales, problemas de exclusión, problemas de pobreza, problemas de criminalidad patológica en algunos momentos, problemas de cómo nuestros organismos de persecución están actuando, cómo están equipados, la profesionalización y cómo las cárceles, cómo también la justicia familiar y la descomposición familiar, la descomposición social está afectando todo esto. Por eso agradecemos a los invitados de lujo que hemos tenido aquí en Voz Alta en el día de hoy, que nos han acompañado a analizar todas estas causas de la criminalidad y lo que hace falta en el país para mejorar la seguridad ciudadana. Por favor, no se vayan, que cuando retornemos tenemos mucho más contenido de altísima calidad.
Ahora, en Voz de Líderes, Cris Corsino de Intellisis nos cuenta cómo cambiar la forma de gerencia puede impactar el país.